Shalom a todos. ¿Qué creen los judíos acerca de Jesús? ¿Cómo el judaísmo considera al hombre que los cristianos reverencian como el Mesías? Cuando hablo de ¿qué creen los judíos? Yo me refiero a la religión judía, no al pueblo judío. Me refiero a la religión judía. ¿Qué cree un judío laico? No tengo ni idea. Jesús es la figura central del cristianismo y los cristianos creen que es el Mesías, el Hijo de Dios y la segunda persona de la Trinidad. ¿Pero qué creen los judíos acerca de Jesús? Para algunos judíos, el nombre por sí solo es casi sinónimo de pogroms, cruzadas, acusaciones de deicidio y siglos de antisemitismo cristiano. Otros judíos recientemente han llegado a considerarlo como un maestro judío. Esto no quiere decir, sin embargo, que crean, como los cristianos, que resucitó y entre los muertos y que fue el Mesías. Si bien muchas personas ahora consideran a Jesús como el fundador del cristianismo, es importante señalar que él no tenía la intención de establecer una nueva religión, al menos según las fuentes más antiguas, y nunca usó el término cristiano. Nació y vivió como judío. Y sus primeros seguidores también fueron judíos. El cristianismo surge como una religión separada solo en los siglos posteriores a la muerte de Jesús. ¿Quién fue Jesús? Todo lo que se sabe sobre el Jesús histórico proviene de los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los eruditos creen que fueron escritos varias décadas después de la muerte de Jesús. Si bien no hay evidencias arqueológicas o físicas de su existencia, la mayoría de los eruditos están de acuerdo en que Jesús existió y que nació en algún momento de la década anterior a la era común y fue crucificado en algún momento entre los años 26 y 36 de la era común, años en que el gobernador romano Poncio Pilatos gobernaba Judea. Vivió en una época en que el Imperio Romano gobernaba lo que ahora es Israel y el sectarismo estaba muy extendido, con grandes tensiones entre los judíos, no solo sobre cuánto cooperar con los romanos, sino también sobre cómo interpretar la Torá. También fue para algunos una época inquieta, cuando el descontento con la política romana, así como con los sumos sacerdotes del templo, generó esperanzas de un redentor mesiánico que expulsaría a los ocupantes extranjeros y restauraría la soberanía judía en la tierra de Israel.
¿Era Jesús el Mesías? A la pregunta de si era Jesús el Mesías, requiere una pregunta previa. ¿Cuál es la definición de Mesías? En el libro de los profetas, Nevi'im, que escribieron cientos de años antes del nacimiento de Jesús, imaginaron una era mesiánica como un periodo de paz universal en la que la guerra y el hambre son erradicados y la humanidad acepta la soberanía de Dios. Pero el primer siglo se desarrolló la opinión de que la era mesiánica sería testigo de una resurrección general de los muertos, la reunión de los judíos, incluido las 10 tribus perdidas en la tierra de Israel, un juicio final y paz universal. Algunos judíos esperaban que el Mesías fuera descendiente del rey David. Los rollos del Mar Muerto hablan de dos Mesías, uno un líder militar y el otro un sacerdote. Otros judíos esperaban que el profeta Elías, o el ángel Miguel, o Enoc, o cualquier número de otras figuras marcaran el comienzo de la era mesiánica. La historia de los evangelios sobre Jesús sanando a los enfermos, resucitando a los muertos y proclamando la inminencia del reino de los cielos, sugiere que sus seguidores lo consideraban designado por Dios para traer la era mesiánica, basada en la interpretación de la promesa de Dios a David en Samuel 7 de un reino eterno. Más de 1000 años después de la crucifixión de Jesús, el sabio medieval Maimónides, el Rambam, expuso en su Mishneh Torah cosas específicas que los judíos creen que el Mesías debe lograr para confirmar su identidad. 5 cosas. Entre ellas, restablecer el reino de David a su antigua gloria, logrando la victoria en la batalla contra los enemigos de Israel, reconstruyendo el templo que los romanos destruyeron en el año 70 de la era común y reuniendo a los exilados en la tierra de Israel. Y dice textualmente: y si no tiene éxito con esto, o si lo matan, se sabe que él no es el prometido por la Torá. Esto está en Mishneh Torah del Rambam. ¿Qué pasa con este grupo que se llama Judíos para Jesús? Que es una rama de un movimiento más amplio de los judíos mesiánicos, o los judíos mesiánicos también. Los miembros de este movimiento no son aceptados como judíos por la comunidad judía religiosa en general, no son aceptados por la comunidad judía en general, más específicamente por la comunidad judía religiosa. Aunque algunos de estos miembros de los judíos por Jesús o judíos mesiánicos pueden haber nacido judíos
y que en su vida ritual incluyen prácticas judías, si bien un judío individual podía aceptar a Jesús como Mesías y técnicamente seguir siendo judío, el rechazo de cualquier creencia o práctica judía central no niega el judaísmo. Las creencias de los judíos mesiánicos son teológicamente incompatibles con el judaísmo. Voy a repetir, con la parte religiosa del judaísmo. ¿Los judíos mataron a Jesús? No. Jesús fue ejecutado por los romanos. La crucifixión es la forma de ejecución romana, no judía. Durante la mayor parte de la historia cristiana, los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. Esto se debe a que el Nuevo Testamento tiende a culpar específicamente a los líderes del templo y de manera más general al pueblo judío, según los evangelios. El gobernador romano Poncio Pilatos se mostró reacio a ejecutar a Jesús, pero fue incitado por judíos sedientos de sangre. Una famosa escena capturada en la controvertida película de Mel Gibson de 2004, La Pasión de Cristo. Según el Evangelio de Mateo, después de que Pilatos se lave las manos y se declarara inocente de la muerte de Jesús, todo el pueblo, es decir, todos los judíos de Jerusalén, responde: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27-25. Este clamor de sangre y otros versos fueron usados para justificar siglos de prejuicio cristiano contra los judíos. En el año 1965, el Vaticano promulgó un documento llamado Nostra Aetate, en latín, en nuestro tiempo, que establecía que los judíos en general no deberían ser considerados responsables de la muerte de Jesús. Este texto abrió el camino para un acercamiento histórico entre judíos y católicos. Posteriormente, varias denominaciones protestantes de todo el mundo adoptaron declaraciones similares. ¿Por qué Jesús fue asesinado? Algunos han sugerido que Jesús era un rebelde político que buscó la restauración de la soberanía judía y fue ejecutado por los romanos por sedición. Sin embargo, esta tesis no es ampliamente aceptada por los eruditos del Nuevo Testamento. Si Roma hubiera considerado a Jesús como el líder de una banda de revolucionarios, también habría rodeado a sus seguidores. Tampoco hay ninguna evidencia en el Nuevo Testamento que sugiera que Jesús y sus seguidores fueran fanáticos interesados en una rebelión armada contra Roma. Más probable es la hipótesis de que los romanos vieron a Jesús como una amenaza para la paz y lo mataron porque estaba ganando adeptos que lo veían como una figura mesiánica. ¿Rechazó Jesús el judaísmo? Algunos han interpretado ciertos versos
de los evangelios como rechazo a las creencias prácticas judías. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, se dice que Jesús declaró limpios los alimentos prohibidos. Un versículo comúnmente entendido como un rechazo a las dietas del kashrut. Pero esto es la extrapolación de Marcos y no necesariamente la intención de Jesús. Jesús y sus primeros seguidores judíos continuaron siguiendo la ley judía. El Nuevo Testamento incluye numerosos versículos que dan testimonio de Jesús como un igual a Dios o como divino. Una creencia difícil de reconciliar con la insistencia del judaísmo en la unidad de Dios. Dios es uno, según el judaísmo. No único. Cuando se dice en el Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad, no significa Adonai Echad, Dios es uno. No único. Si fuese único, diría Yahid. Pero dice Echad, uno. Así que hay muchos que confunden estos, muchos inclusive pseudo rabinos o rabinos que... Bueno, no quiero meterme con esto. El Shema Israel es Adonai Echad, Dios es uno, no único. Porque en hebreo único se dice Yahid y no dice Yahid. Seguimos. Otros podrían haber considerado a Jesús como un ángel, como el ángel del Señor, que aparece en Génesis 16, Génesis 22, Génesis 3 en la zarza ardiente y en otros lugares. Veamos algo importante. ¿Hay textos judíos que hacen referencia a Jesús? Sí. Primero vemos que el historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, menciona a Jesús, aunque la principal referencia en sus antigüedades los judíos parece haber sido editada y aumentada por escribas cristianos. Hay algunas referencias en el Talmud, no algunas, varias. No voy a decir dónde. Ustedes saben que nosotros estamos estudiando el Talmud, el Daf Yomi. Quien quiera saber en dónde, yo lo que digo es que hay varias referencias a Jesús en el Talmud. Quien quiera saber en dónde, le invito a que venga a estudiar Talmud con nosotros, entrando en suscripción, buscar Talmud Daf Yomi, ahí se pueden suscribir, entrar a estudiar Talmud con nosotros. Aclaro que el estudio dura 7 años. Lo vamos a hacer un poco más corto porque voy a dar, en vez de una hoja por día, 2 hojas por día a partir de la semana que viene. Y ahí podrán ver en qué parte del Talmud, o en qué partes, son varias partes del Talmud, figura Jesús. Maimónides, en su Mishneh Torah, describe a Jesús como el Mesías fracasado previsto por el profeta de Daniel, que en lugar de redimir a Israel, escribe Maimónides, Jesús hizo
que los judíos fueron asesinados y exiliados, cambió la Torá y llevó al mundo a adorar dioses falsos. Esto es todo por hoy. Un resumen de qué es lo que los judíos, la religión judía, piensa acerca de Jesús. Shalom a todos.